Bien, vamos a ir a Lucas capítulo 11, vamos a continuar con nuestro estudio de los jueves. Lucas 11, versículos 1 al 13 vamos a leer, pero nos vamos a quedar en una parte nada más del párrafo con el propósito de poder profundizar mucho más en el tema en cuestión que trata el Señor Jesucristo en esta ocasión. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Este es uno de los textos más conocidos, al menos los primeros 4 versículos, que posteriormente son ilustrados a través de esa parábola que el Señor Jesucristo da, de los más conocidos de la Biblia. De hecho, hay mucha gente que, no siendo creyente, sin embargo, puede recitar de memoria el Padre Nuestro, por ejemplo, que es la oración modelo que el Señor Jesucristo aquí presenta. Por tanto, es uno de los textos más conocidos, pero también es uno de los textos más mal entendidos desde el punto de vista del propósito que tenía el Señor Jesucristo al poder enseñar esta oración. Es evidente que el tema en cuestión de todo el párrafo es la oración como imprescindible, la oración como una necesidad, la oración como una de las características distintivas de lo que son los verdaderos creyentes. Un verdadero creyente ora porque esa es su necesidad, no ora porque cumple un ritual o un ceremonial, sino porque esa es la necesidad más grande de su corazón. La oración es presentada en la Biblia de esta manera, como un estilo de vida de los verdaderos creyentes. El eminente pastor puritano Thomas Brooke dijo lo siguiente en una ocasión en relación a esto. Dijo: el poder de la religión y la piedad vive, progresa o muere según vive, progresa o muere la oración en privado. La piedad nunca es más alta que cuando los hombres se manifiestan cerca de la oración en privado, se mantienen cerca de la oración en privado. La oración privada es la llave del cielo escondida que abre todos los tesoros de la gloria para el alma. Dios suele dar las mejores riquezas y las más dulces misericordias a su pueblo cuando éste se halla de rodillas en su aposento. Las gracias de los santos se dinamizan, se aprecian y se refuerzan por medio de las dulces y secretas influencias que llueven a sus almas cuando se encuentran en comunión íntima con Dios. Obviamente la expresión esta está dada en el contexto de la oración privada, que es la oración más importante en cuestión porque tiene que ver con la relación personal del creyente, del verdadero creyente con Dios. Es evidente que toda la Biblia está llena de oraciones que singularizan esta relación especial que tienen los creyentes con Dios y que en consecuencia manifiestan a través de la oración una necesidad de dependencia de Dios, una confianza absoluta en Dios y el hecho de poder saber que sin la oración es imposible caminar la vida cristiana y ser consecuentes en lo que somos como hijos de Dios. La oración entonces es la brújula del alma, puesto que conduce, guía nuestra vida en forma precisa en medio de un mundo caótico,
es la única guía infalible que tenemos, además de la palabra de Dios. La oración y la palabra de Dios son como dos alas de un avión, de tal manera que ambas son imprescindibles en la vida cristiana. Estar en contacto con el cielo es esencial. Sin ello, la vida espiritual va decayendo peligrosamente hasta casi la extinción. Y de hecho, una de las formas de poder evaluar la propia vida espiritual en términos personales de cada uno de nosotros es ver cómo está nuestra oración privada. Ese lugar donde estamos con el Señor, pero no tenemos que impresionar a nadie, y en consecuencia donde se ve la verdadera condición del corazón de la persona, es cuando estamos a solas con Dios. Tenemos en la Biblia muchas y diversas oraciones que los creyentes de todos los tiempos hicieron a Dios en diferentes circunstancias y ocasiones. Las instrucciones claras y directas del Nuevo Testamento son elocuentes al respecto. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, los creyentes, el Señor Jesucristo exhortó a los creyentes, a sus discípulos en particular en el huerto de Getsemaní, que velaran y oraran para que no entraran en tentación. Cuando Él se apartó con 3 de sus discípulos, recuerdan Pedro, Juan y Jacobo, que correspondían al círculo íntimo de los discípulos, los más cercanos a Jesús, Él los llevó al huerto de Getsemaní, se apartó con ellos a orar y no pudieron velar con Él una hora, y cuando volvió los encontró durmiendo. Y ahí les dijo esta exhortación: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26, 41. Es decir, allí el Señor estaba diciendo que la única forma de poder combatir la tentación no era con las propias fuerzas de la persona, del creyente, sino a través de estar atentos, con los sentidos muy dispuestos, velar, y con una actitud de oración permanente en el Señor, hacia el Señor. En circunstancias en que 3 de sus discípulos estaban con Él, Jesús hizo eso. También les enseñó por medio de una parábola que sintieran la necesidad de orar siempre sin desmayar. Eso está en Lucas capítulo 18, versículo 1. Esta parábola tenía el propósito también de enseñarles a orar, la parábola del juez injusto. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahí habló de la perseverancia de la oración, de la importancia de que no solo oremos circunstancialmente, sino que nos mantengamos perseverando, prevaleciendo en oración. El apóstol Pablo, que fue uno de los seguidores más cercanos del Señor Jesucristo, en el sentido de que fue el que más se parece a Cristo desde el punto de vista de cómo imitó al Señor, él instruyó a los romanos a que sean constantes en la oración. Romanos 12:2. En el contexto de hablar de los dones espirituales, dijo que una de las cosas que tenían que hacer en ese contexto era ser constantes en la oración. Romanos 12:12. A los efesios les dijo que se mantengan orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Veamos ese texto porque está en un contexto especial. Efesios capítulo 6, versículo 18, pero vamos a leer los versículos anteriores porque tiene que ver con esta batalla constante que nosotros damos con el enemigo espiritual principal, que es Satanás. Versículo 12 del capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí apunta el conflicto espiritual propiamente tal. Y aquí dice cómo debe vestirse el creyente en términos de esa comparación que hace con una armadura romana. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es interesante porque de alguna manera el que sostiene toda la armadura, y ese es el sentido del texto, esa es como la relación de pensamiento del texto, es la oración.
La oración es la que le da firmeza, le da la capacidad de que la armadura funcione adecuadamente, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso es lo que le enseña Pablo a los Efesios, de tal manera que son muchos los textos bíblicos que hablan sobre la importancia superlativa de la oración. Ahora, a los colosenses también les dijo que perseveraran en la oración, Colosenses 4:2. A los filipenses, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, Filipenses 4:6. Y a los tesalonicenses, que oren sin cesar, en este conocido texto también, orad sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. Y ahí la palabra sin cesar en el original es bien interesante porque es como una llave que está mal cerrada. Cuando ustedes dejan una llave mal cerrada, ¿qué es lo que ocurre? Sigue cayendo el agua, ¿cierto? Pero gota a gota. Y ese es el sentido de orar sin cesar. Permanentemente está cayendo el agua, permanentemente debemos estar orando. Eso es lo que es la instrucción que el apóstol Pablo le dio a diferentes iglesias a las cuales le escribió respecto a la oración. Si vemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que la situación también es similar. Registra muchas oraciones de los creyentes realizadas en las más diversas circunstancias. Grandes oraciones que al Espíritu Santo le plugo dejar estampado en la Sagrada Escritura, podemos verlas en el Antiguo Testamento. ¿Y para qué fueron plasmadas esas o dejadas, ¿cierto?, escritas en la palabra de Dios estas oraciones? Para enseñarnos a nosotros, instruirnos respecto a la importancia de la oración. Oraciones de intercesión, por ejemplo, como la de Abraham en favor de Abimelec, como la de Isaac en favor de su esposa Rebeca cuando no podía concebir porque era estéril, ¿recuerdan? La oración de intercesión de Moisés por Israel después de que el pueblo se rebelara contra Dios en el desierto, cuando Moisés se ganó en la brecha y oró al Señor, incluso le dijo que si quería quitarlo a él, ¿cierto?, lo quitara, pero que no dejara al pueblo de Israel. También tenemos las muchas oraciones de David registradas en los Salmos, una cantidad tremenda de oraciones que hablan de la intimidad, que hablan de la necesidad de estar con Dios permanentemente. El salmista que es un salmista del cual se sabe muy poco, pero que tiene oraciones o salmos preciosos en cuanto a la oración, es Asaf. Por ejemplo, el Salmo 73, que todos conocemos probablemente, que uno lo medita una y otra vez y cada vez saca más contenido esencial de este salmo. Cuando él dice, por poco se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos al ver la arrogancia de las personas, de los malvados, ¿cierto?, que no tenían ninguna consideración a Dios. Y luego termina de esa manera preciosa el Salmo cuando dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hay una oración de confianza absoluta en Dios, entre otras muchas oraciones que tenemos en los Salmos. Ahora, en términos personales o particulares, hay creyentes en el Antiguo Testamento que se destacaron por oraciones notables. Por ejemplo, la oración del rey Ezequías ante la inminente invasión a Siria, cuando colocó las cartas de amenaza que le habían dado los asirios sobre la mesa y oró al Señor para que el Señor pudiese darle la victoria. Y eso fue lo que pasó. Eso está registrado en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos 15 al 19. La oración de arrepentimiento de David, que él mismo hizo pública por medio del Salmo 51, que ya lo hemos visto también en las meditaciones y reflexiones diarias. La oración de confesión e intercesión de Esdras al enterarse del pecado del pueblo al tomar mujeres extranjeras y seguir a sus falsos dioses. Esdras capítulo 9, versículos 5 al 15 es una de las oraciones más preciosas que hay en la Escritura. También donde se confiesa el pecado y al mismo tiempo se ruega al Señor que tenga compasión del pueblo por su pecado. La oración de Nehemías también
el copero del rey, cuando se entera de la condición en la que se encuentra Jerusalén y es impactado profundamente en su corazón porque vio que su pueblo estaba en esa condición, ora al Señor en Nehemías 1, versículos 4 al 11, de una manera preciosa. Y una de las más notables, sin duda, es la de Daniel, confesando e intercediendo por el pueblo de Dios en Daniel 9, 1 al 19. Para solo mencionar algunas de las oraciones más extraordinarias, la de Salomón también, cuando se dedica al templo, eso también es maravilloso. Cuando él está todo el rato ahí con sus manos levantadas, orando al Señor y pidiendo que el Señor se dignara a venir y ocupar ese templo como su lugar preferente de habitación entre el pueblo de Israel. Pero, sobre todos estos ejemplos que hemos dado, que están en las Escrituras y que nos ayudan, nos motivan, nos enseñan a orar, sin duda, el ejemplo sublime es el Señor Jesucristo. Todo su ministerio estuvo impregnado por la oración de principio a fin. Les voy a pedir su ayuda para que busquen estos textos bíblicos que yo voy a mencionar ahora porque son muy interesantes. En la medida en que lo van teniendo, lo van leyendo en voz alta, por favor, porque muestran de que desde el principio de su ministerio hasta el final de su ministerio, el Señor Jesucristo estuvo en una oración perseverante. Lucas capítulo 3, versículo 21, por favor. Otra persona que busque Marcos 1:35, otro que busque Lucas 6, 12 y 13, y otro Mateo capítulo 14, versículo 19. Ahí después continuamos con otro. El primero que tiene Lucas 3:21. Muy bien. ¿Ven? Allí, ¿en qué circunstancia, en qué ocasión? En el bautismo de Jesús. Allí el Señor estaba orando. Lucas es el único que consigna que Jesús estaba orando en el momento en que fue bautizado. Ahora, Marcos 1:35. Allí, en la antesala del comienzo de su ministerio de predicación. O sea, cuando empieza su ministerio público, realmente el Señor Jesucristo empezó también orando. Lucas 6, 12 y 13. Muy bien. ¿En qué circunstancias se dio eso? Justamente antes, la noche antes de elegir a los 12 apóstoles que iban a ser, en definitiva, la base y el fundamento de la iglesia que posteriormente iban a predicar el evangelio en su nombre. Mateo 14, 19. Ya, ¿en qué circunstancias oró allí? En acción de gracias por lo que se produjo la multiplicación de los panes y los peces cuando alimentó a los 5,000, ¿verdad? Ahora, Mateo 14, 23, por favor. Ya, perfecto. Otra vez se apartó para orar. Mateo, quiero decir, capítulo 15, versículo 36. Mateo 15, 36. Ya, allí está en el contexto de la alimentación de los 4,000, que fue otra ocasión también donde se produjo el milagro de multiplicación. Ahora voy a mencionar otros rápidamente para poder avanzar. Oró antes de la confesión que Pedro le hiciera como el Cristo, ¿se acuerdan? En Lucas 9:18. Oró en la transfiguración, en Lucas 9:28 al 29. De hecho, esa fue la razón por la cual se apartó para ir al monte a orar.
Oró por algunos niños que le habían llevado, los bendijo a través de una oración, por supuesto, Mateo 19:13. Después del regreso de los 70, en Lucas 10:21, algo que vimos hace poco tiempo atrás. Antes de resucitar de los muertos a Lázaro, en Juan 11:41 y 42. Oró cuando enfrentó la realidad de la cruz, Juan 12:28. Ha llegado la hora, Padre, ha llegado la hora, y para esto he venido. ¿Y qué diré? Bueno, para esto he venido, dice, en consideración a que esa era la razón por la cual había venido a esta tierra, orando al Padre. Luego también en la última cena, en Mateo 26 al 27, oró por Pedro en intercesión, Lucas 22, 31 al 32. Oró en Getsemaní, en Mateo 26, 36 al 44. Oró desde la cruz, en Mateo 27 al 46. Con los discípulos que encontró en el camino de Emaús, Lucas 24, 30, después de su resurrección. Oró en la ascensión, en Lucas 24, 50, 51, en la antesala de la ascensión. Y también, sobre todo, oró esa oración maravillosa que quedó plasmada en Juan 17, que se le conoce como la oración sumo sacerdotal. ¿Lo ven? Es decir, toda su vida estuvo orando. Ahora aquí está, es la clave. Si estuvo toda su vida orando, Él, que era Dios hecho hombre, ¿cuánto más necesidad tenemos nosotros? Si Él era el Dios todopoderoso, que había venido en carne con el propósito de identificarse con nosotros y morir en la cruz en nuestro lugar y en nuestro favor, ¿cuánto más necesidad tenemos nosotros de orar? Y esto último, el hecho de que la vida de Jesús estaba impregnada en su ministerio terrenal de principio a fin con la oración, fue la que produjo un impacto en los discípulos. Y aquí nos acercamos a nuestro texto del día de hoy. Yo sé que estos textos del 1 al 4, por ejemplo, del capítulo 11 de Lucas, podríamos pasarlo en una sola exposición, en una sola entrega del estudio. Sin embargo, es necesario profundizar más porque tiene tanta riqueza espiritual este texto, nos enseña tantas cosas extraordinarias acerca de la oración que es necesario entonces ir paso a paso. Y por eso vamos a tomar solo la parte introductoria en el día de hoy. Ahora, lo que marca el versículo en cuanto a ocasión es lo que nos ayuda a nosotros a entender por qué Jesús enseñó la oración del Padre Nuestro. En una de las muchas ocasiones en que Él estaba orando, uno de sus discípulos, no se sabe quién de los 12 fue, pero seguramente representaba el sentir de todos, le pidió al Señor que les enseñara a orar. Eso dice versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, la respuesta de Jesús es lo que dio lugar a lo que conocemos como el Padre Nuestro. Pero nosotros vemos en Mateo capítulo 6 y ahí también está la oración del Padre Nuestro. ¿Es la misma ocasión? No, no es la misma ocasión, son dos ocasiones distintas. En el caso de Mateo capítulo 6, Jesús estaba en Galilea y está en el contexto del Sermón del Monte. En el caso de Lucas que registra aquí, Jesús ya está en Judea y es en una ocasión diferente. ¿Por qué Jesús reiteró 2 veces esto? Bueno, la importancia precisamente se ve a través de la reiteración de la misma enseñanza en contextos diferentes. De hecho, es interesante que el Señor, ¿cierto?, escribió 2 veces la ley. Una vez cuando el pueblo finalmente se rebeló contra él al hacer el becerro de oro, y la segunda vez cuando volvió Moisés 40 días y 40 noches, que también registra entonces 2 ocasiones en que el Señor dio la ley, 2 ocasiones en que el Señor enseñó el Padre Nuestro. Ahora, yo quiero que vayamos entonces al texto ahora y empecemos a escudriñarlo, empecemos a desglosarlo paso a paso, porque vamos a encontrar mucha riqueza en el texto que aparentemente no se aprecia cuando lo vemos superficialmente o hacemos una lectura así general. Sin embargo, cuando vamos más profundo nos damos cuenta de la importancia
y las grandes lecciones que nos da el texto. Primero vamos a hacerlo a través de dos cosas nada más, la petición y luego la respuesta. Estos son los dos puntos que vamos a tratar hoy. Primero entonces la petición. Aconteció que Jesús estaba orando en un lugar. Esta frase da el contexto en el que se hizo la pregunta y es muy importante detenernos un tanto aquí. Jesús era el maestro perfecto que enseñaba con el ejemplo. Esto es lo que nos muestra. Lo primero que nosotros podemos ver aquí, el impacto del ejemplo de un líder, de un maestro como el Señor Jesucristo. No solo enseñaba lo correcto, sino vivía lo correcto. Es decir, su vida era consecuente con lo que él decía. De hecho, es seguro que no hay ningún maestro, no ha habido jamás ni habrá en la historia de la iglesia, en la historia de la humanidad en general, que pueda hacer lo que Jesús hizo. Es decir, todo lo que Jesús dijo y enseñó es lo mismo que Jesús hacía. Y aquí, en este caso particular, como dijimos, vimos en general como la vida de Jesús estaba impregnada de oración y aquí en este caso particular vemos como los discípulos apreciaron eso, pudieron ver en la vida de Jesús una realidad como esta. Era tan poderosa su vida como su enseñanza. Los discípulos que a esta altura ya habían estado cerca de 3 años con Jesús, lo habían visto en muchas ocasiones orar. Ellos sabían que era parte fundamental de su estilo de vida. Ellos reconocían en Jesús a una persona distinta a los rabinos de su tiempo, a los escribas y los fariseos, porque ellos no tenían esa capacidad. De hecho, cuando terminó el Sermón del Monte, hay una frase conclusiva que dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Es decir, la gente común y corriente podía hacer claramente una distinción entre la vida de Jesús y la vida de los otros maestros. El rabino de Galilea, en este caso, ¿cierto? El Señor Jesucristo tenía un poder tremendo, no solo en sus palabras, sino también en su vida. Con toda probabilidad, más adelante, cuando Jesús ya no estaba con ellos y entendieron con la venida del Espíritu Santo quién era Jesús en una forma más profunda, en términos más doctrinales, quedaron mucho más impresionados todavía. Y esto ocurre porque cuando conocemos a Jesús superficialmente ya hay una atracción especial hacia Él cuando recién lo conocemos. Pero cuando profundizamos en el conocimiento de su carácter y nos damos cuenta de quién es Él, más impresionados quedamos, ¿verdad? Bueno, los discípulos que lo vieron físicamente, que lo escucharon audiblemente, de una forma directa, ellos tuvieron el impacto después, cuando el Espíritu Santo vino, para decir, miren, este era Dios hecho hombre, y sin embargo oraba de la manera en que lo hacía. Nosotros lo vimos de rodillas, nosotros lo vimos, no sé, con sus manos levantadas al cielo, porque hay diferentes formas de oración en términos externos, físicamente, pero lo vimos siempre orando. ¿Y eso qué tiene que haber producido los discípulos? Un impacto grande, diciendo, miren, Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros debemos en consecuencia tener una vida de oración? El mismo Hijo de Dios, Dios encarnado, manifestó su profunda necesidad de orar, cuanto más aquellos que estamos mucho más sujetos a la tentación. Jesús venció la tentación, no podía ser tentado, ¿cierto?, por el pecado al punto de derrotarlo. De hecho, así lo hizo con Satanás mismo, venciendo sobre él, pero nosotros no. Por eso el Señor les dijo, velad y orad a sus discípulos para que no entréis en tentación. Pero ¿quién lo dijo? Cuando ya tuvieron una comprensión más cabal de él, imagínense el impacto que tiene que haber producido. Ese impacto fue lo que dio lugar a la enseñanza de la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, es decir, respetaron el tiempo de oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Esa es lo primero que brota del texto. Lo segundo, y esta es la segunda observación que se desprende de esta petición, y es el hecho de la singularidad de la oración de Jesús. La oración de Jesús era singular, era especial, era particular, tenía características notorias de una oración distintiva.
¿Por qué? Decimos nosotros. Porque evidentemente los discípulos sabían orar. Desde el punto de vista de que habían visto a los rabinos enseñando cuántas veces. Los rabinos también enseñaban sobre la oración. Los rabinos también oraban. De hecho, seguramente ellos también tenían algunos conceptos de la oración del Antiguo Testamento. Y entonces, ¿por qué le dicen a Jesús, enséñanos a orar? ¿Qué es lo que ellos vieron en Jesús? Que su oración era distinta. Más adelante, cuando empecemos a desglosar el texto en cuanto a la oración propiamente tal, nos vamos a dar cuenta de que nunca nadie le dijo a Dios Padre, en términos singulares. Pero Jesús siempre hablaba así. Siempre oraba así. ¿Recuerdan la oración cuando Él se regocija en el capítulo 10, versículo 21? ¿Cómo fue esa oración? En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Notan cómo oraba Jesús? Pero ningún rabino podía orar así. De hecho, nunca lo hacía, porque era casi una, como diríamos en nuestros términos, una patudez, ¿cierto? ¿Cómo va a orar así a Dios? Decirle Padre. Era tan así que los judíos, cuando escuchaban a Jesús decir, mi Padre trabaja y yo hasta ahora trabajo, creían que era una blasfemia porque Él se estaba haciendo Dios. Por tanto, este deseo de los discípulos y esta petición, enséñanos a orar, ¿qué es lo que estaba dando a entender? Que ellos habían visto en Jesús una oración distinta, particular, singular, única. Y por eso ellos le están diciendo, Señor, queremos que nos enseñes a orar. En otras palabras, enséñanos a orar como tú lo haces. Ese era el punto. Enséñanos a orar como tú lo haces. Conocían muchas oraciones, pero la oración de Jesús era distintivamente diferente. Con el tiempo, la oración se había transformado en un ritual religioso sin vida en el contexto del primer siglo. Lo que hacían los rabinos era simplemente buscar lo ceremonial, lo religioso, aquello que pudiese atraer la atención de la gente hacia ellos mismos, de tal forma que había sido tergiversado el concepto de oración. Esto era lo que los discípulos habían apreciado en el contexto de su tiempo. La oración que le oyeron hacer a Jesús era radicalmente distinta de las típicas oraciones tradicionales que se hacían en ese tiempo, en las que se hacían en las sinagogas por parte de escribas, fariseos y rabinos. Esto lo podemos ver en la crítica que Jesús hace de la oración de su tiempo en Mateo 6, 5 al 8. Vamos a ese texto y allí ustedes van a notar que Jesús hace una crítica en la forma en que oraban los fariseos y escribas fundamentalmente, que están dentro del contexto a los cuales Él se refiere en el Sermón del Monte. Recuerden que el Sermón del Monte el Señor enseñó en primer lugar en el círculo más íntimo a sus discípulos. Se volvió a sus discípulos y comenzó a enseñarles. Dice Mateo 5, donde empieza el Sermón del Monte. Luego había un segundo grupo, que era el grupo de la gente, de la multitud que estaba allí escuchando también la enseñanza de Jesús. Pero entre ellos había también un tercer grupo que eran los fariseos y escribas, a los cuales el Señor también los confrontó con la verdad. Ahora notemos, capítulo 6, versículos 5 al 8 de Mateo. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Vean el contraste, ¿ven? No seas como los hipócritas, y aquí está la descripción, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, y aquí está el propósito, para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Esas eran las oraciones que se hacían en términos públicos en ese tiempo. ¿Cuál era la finalidad de ellos? Y no solo hacían la oración, sino también daban limosna con ese propósito y también ayunaban con ese propósito. Capítulo 6, versículos 1 al 4 habla de la limosna. Después del 5 hasta el 15 habla de la oración. Y versículos 16 al 18 habla del ayuno. Es decir, estas tres que eran
ejercicios espirituales piadosos y que habían sido demandados en las Escrituras. Sin embargo, ellos lo hacían incorrectamente porque tenían la motivación de ser aplaudidos por la gente. De hecho, cuando ellos daban, tocaban trompeta, y esa es una forma de decir que iban y llevaban un pregonero adelante diciendo que esta persona iba a dar, con el propósito de que todos lo vieran y exaltaran su piedad, para ser visto de los hombres. Si ustedes ven estos 3 párrafos, del 1 al 4, del 5 al 15, del 16 al 18, en cada uno de ellos dice que el propósito era el mismo, para mostrar a los hombres que ayunan, para ser vistos por los hombres. En el fondo el propósito era ser admirados por los hombres. Esta era la oración pública que se conocía en ese entonces. Y entonces el Señor Jesucristo refuta ese tipo de oración, porque era una hipocresía que tenía un propósito absolutamente humanista y egocéntrico. Pero no solo refuta, sino también enseña lo que es correcta, la oración correcta. Versículo 6 de Mateo 6. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta es la actitud contraria al otro. Lo otro era público, lo otro era, trataban de jactarse de su oración y su piedad delante de toda la gente. Esto era privado, donde no tenían que impresionar a nadie. Era la oración genuina a la cual Jesús se está refiriendo acá. ¿Ven? Eso era lo que pasaba en ese tiempo. Y los discípulos habían visto este tipo de manifestaciones casi escandalosas, con mucha parafernalia alrededor que hacían los fariseos y escribas. Y entonces, en este contexto, los discípulos dicen: queremos que tú nos enseñes a orar de la forma en que tú oras. Ese es el punto. La atención es atraída hacia la persona del Señor Jesucristo y a la manera en que Él se dirigía al Padre. Y de allí entonces, lo que el Señor Jesucristo fue enseñar la oración correcta. Noten que no solo hacían escándalo público, sino, según Mateo capítulo 6, versículo 7, usaban vanas repeticiones. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahí está otro de los vicios que había respecto a la oración. Ellos consideraban que en la medida en que más repetían como una especie de mantra espiritual las cosas, entonces la oración iba a ser mucho más significativa, iba a tener una respuesta más inmediata, iba a ser mucho más poderosa. Que se parece tanto a algunas herejías que han salido en el seno de la iglesia evangélica en el mundo, particularmente en Latinoamérica. ¿Recuerdan esas herejías como la oración de poder o la palabra de poder? La visualización, que no es más que misticismo, eso de que yo tengo que imaginar en mi mente, hacer una figura en mi mente de lo que yo quiero pedir, y entonces lo pido y eso va a ocurrir. Tan absurdo y tan ridículo es como el hecho de que si yo quiero un vehículo, por ejemplo, yo tengo que visualizar la marca del vehículo y el color y el modelo, según el Evangelio de la Prosperidad. Lo cual es absolutamente absurdo, no tiene ningún sentido. Y tengo que repetirlo una y otra vez, ojalá con las mismas palabras, y entonces se va a hacer una realidad. Pero evidentemente esa no es la oración bíblica, esa no es la oración cristiana. Por tanto, esas oraciones repetitivas, sin significado, vacías de contenido esencial, meras ceremonias religiosas externas, ese tipo de oraciones no era lo que el Señor Jesucristo hacía, era todo lo contrario. Y los discípulos vieron que había una oración distinta en Jesús. Y por eso le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Ahora ellos agregan también otra cosa, y que tiene que ver con el ejemplo de Juan el Bautista. Lo notan en el mismo versículo 1. Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Contextualmente, los discípulos de Juan, los discípulos de Jesús estaban más o menos en el mismo tiempo. A estas alturas, donde está el contexto de Lucas capítulo 11, ya Juan no estaba, ya Juan había sido decapitado por Herodes, y los discípulos de Juan, muchos de ellos siguieron a Jesús, otros siguieron su propio camino. Sin embargo, en Juan era distintivo esto también,
¿Por qué citan a Juan como ejemplo? Porque seguramente Juan no siguió el sistema religioso estricto, cuadrado que tenían el judaísmo de su tiempo, sino que él también entendía que la espiritualidad tenía que ver con algo del corazón, con una relación personal con Dios y en consecuencia su oración era distintiva también en este sentido. Por eso entonces ellos colocan a Juan y le dicen, Juan enseñó a sus discípulos a orar, Señor, enséñanos tú también a orar, pero de la manera en que Jesús oraba. Esa es la petición. Ahora la respuesta de Jesús. Y aquí vamos a introducir nada más esto porque, como dije, vamos a ir paso a paso en lo sucesivo. Versículo 2. Y les dijo, cuando oréis, decid. Cuando ustedes oren, digan. Ahora aquí donde hay malos entendidos respecto al Padre Nuestro y que se reiteran hasta el día de hoy. Se piensa que cuando Jesús dice, cuando oréis, decid, quiere decir que cada vez que oremos tenemos que repetir las mismas palabras que aparecen aquí. Pero eso sería una contradicción con lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Cuando oréis, no uséis vanas repeticiones. Porque sería algo absolutamente mecánico. Y eso es lo que hace la gente. ¿Se han dado cuenta? Cuando repiten el Padre Nuestro, que entre paréntesis no tiene nada de malo que alguien diga el Padre Nuestro, porque es una oración que Jesús enseñó. Pero ese no es el objetivo y el propósito. No era enseñar a que repitiéramos palabra por palabra, sino que dio una estructura de lo que debía ser la oración. Una estructura esencial, que tenía que ver con el fondo más que con la forma. Jesús estaba consciente de que los discípulos no le estaban pidiendo que les enseñara una oración para recitar. Es decir, la necesidad de aprender a orar era respecto al fondo, al contenido, al modelo de la oración. Por eso es una oración modelo, es una oración que da el cuadro general de contenido que tiene que tener cada una de las oraciones. Y de hecho, si nosotros tuviéramos tiempo, tendríamos que ir a algunas oraciones del Antiguo Testamento, por ejemplo, la oración de Nehemías, o la oración de Esdras, o la oración de Daniel, y veríamos que hay similitudes muy grandes en cuanto a contenido de la oración del Padre Nuestro. Los primeros, por ejemplo, los primeros versículos, el primer versículo, el versículo 2, y las primeras peticiones tienen que ver con Dios. Y así comienzan la mayor parte de las oraciones en el Antiguo Testamento. De tal manera que calzan con el modelo que el Señor Jesucristo entregó. Vamos por ejemplo a Nehemías, por favor, un momento. Nehemías capítulo 1, yo le he mencionado al pasar, pero me gustaría que pudiésemos ir allí, solo ver algunos versículos nada más. Dice, después de que escuchó la noticia de que su ciudad estaba destruida, versículo 3, 1-3. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné, lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Se parecen o no? Miren, no son las mismas palabras lo que yo quiero recalcar, pero es el mismo contenido esencial. ¿Cómo comienza la oración del Padre Nuestro? Con una exaltación de Dios. Buscando la gloria y la alabanza de Dios, la honra de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios. ¿Cómo comienza la oración de Nehemías? Exactamente igual. Si vemos otras oraciones en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que es lo mismo. Ellos tenían en mente a Dios sobre todas las cosas. Era su propósito esencial. Por tanto, el Señor no les dio una oración para que la repitieran mecánicamente, porque esto no sería consecuente con la crítica que hace en Mateo 6:7. Por tanto, lo que Jesús les dará en lo sucesivo será un modelo de oración. Un modelo de oración. Principios rectores de lo que debe contener la oración. Es una estructura o marco teórico en el cual debe darse cualquier oración.
No le dijo, repitan exactamente las mismas palabras, sino esto es lo esencial, lo más importante, lo que tiene que contener cualquier oración que ustedes hagan, una oración de intercesión, una oración de ruego por alguna situación particular, una oración de cualquier tipo debe tener como esencial estos elementos constitutivos. Una parte donde Dios es glorificado, con lo cual comienza toda oración, y una parte donde caen las peticiones de las necesidades de los hombres. Ese es el punto. Ahora, como dije, si pudiésemos tener el tiempo de examinar las oraciones principales que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, descubriríamos este mismo patrón en cada una de ellas. Había, por ejemplo, reverencia, intimidad, dependencia, confianza, seguridad, acción de gracias por parte del que oraba. Eso lo tenemos en los Salmos una y otra vez. Por eso es que en las meditaciones y reflexiones que hacemos en los Salmos se repiten algunos elementos. ¿Se han fijado? Misericordia, confianza, dependencia, intimidad. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de su santidad. ¿Se dan cuenta? Es decir, todos estos elementos están en las oraciones del Antiguo Testamento. Como dije, confianza, dependencia, intimidad, reverencia, seguridad. Yo sé que el Señor me guardará, yo sé que tú eres escudo alrededor de mí, el que levanta mi cabeza. Es decir, hay todos estos elementos en esta oración. También se reconocía el carácter de Dios en su grandeza. Ahí tenemos el caso de Nehemías. En su plan, en su gloria. Ahí tenemos la oración de Daniel 9, por ejemplo, capítulo 4 al 19. Echémosle un vistazo a esa oración para ver qué calza con este modelo en cuanto a estas características que estamos mencionando. Daniel capítulo 9. Hay también estos elementos distintivos. 9:4, miren lo que dice. Vamos a leer algunos versículos nomás porque el tiempo no nos va a alcanzar, pero algunos versículos. Dice, lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, miren cómo se refiere a Dios. Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Esa se llama invocación. Todas las oraciones comienzan con invocación. Hablan de la grandeza de Dios, de su plan y su propósito. Hablan de su gloria. Y miren cómo más adelante podemos ver aquello en una forma muy clara. Capítulo 9 de Daniel, versículo 17. Miren, él está en el proceso haciendo peticiones específicas, confesando el pecado del pueblo y haciendo peticiones. Y ahora dice, ¿cuál es la base de su petición? Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Fíjense lo que está diciendo. Responde nuestras oraciones por amor a ti mismo. Eso es lo que está diciendo. Versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Ven? ¿Quién está en el centro de la oración? Dios. El tema de la oración es Dios. La gloria de Dios, la grandeza de Dios, la exaltación de Dios. Ese es el propósito. ¿Y cómo comienza el Padre Nuestro? Exactamente de la misma forma. No comienza con las peticiones, sino comienza con la exaltación, con la invocación a Dios. Por ello, entonces, esta oración incluía el deseo de obedecer y la confesión de pecado cuando se transgredía la ley de Dios. No todos oraron con las mismas palabras, pero todos oraron en concordancia con la voluntad de Dios que resaltaba la gloria de Dios como propósito sublime y la providencia de Dios en favor de las necesidades de quienes oraban.
Estos dos elementos constituyen toda oración. La invocación a Dios, donde se busca su gloria, su exaltación y el cumplimiento de su plan, y las necesidades de quienes oran, que es la providencia de Dios obrando en medio de circunstancias particulares de quienes están orando. Ahora, también es digno de observar que Jesús pasó por alto la postura corporal que se debe en la oración. No sé si se acuerdan, hace años atrás era mucho más evidente, se hacía tanto énfasis en la forma, ¿se acuerdan? De rodillas, porque ahí el Señor escuchaba. Pero resulta que en la Biblia hay una gran cantidad de posturas físicas en la oración. Por ejemplo, de pie, de rodillas, acostado boca abajo, sentados, postrados, con las manos levantadas, mirando al cielo, mirando al piso. Es decir, hay una cantidad distinta de formas en las cuales se presentaban. Jesús no mencionó eso cuando le dijo, enséñanos a orar. Jesús no le dijo, mira, para orar tiene que ser de rodillas, o para orar tiene que ser tendidos en el piso boca abajo. No, pasó por alto eso. ¿Por qué? Porque eso no es trascendente. Lo importante no era la forma, sino el fondo. No lo externo, sino el corazón. Tampoco hace referencia al lugar específico, ¿se dieron cuenta? ¿Dónde tenían que orar? Aunque en Mateo, en contraposición a lo público, ¿cierto? Y a la extravagancia de los fariseos, les dice que entren a su cuarto y oren en secreto, pero no solamente allí, sino que podían orar en cualquier parte. De hecho, hay oraciones en diferentes lugares, vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que hicieron los creyentes. En una cárcel, el caso de Pablo. Y una más extravagante todavía, en el vientre de un pez, el caso de Jonás. ¿Se fijan? Es decir, no importa dónde estemos. El punto es lo esencial, el contenido de la oración. Eso es lo principal. Y esto es muy interesante porque podemos orar en cualquier lugar y podemos cumplir con ese propósito, orar sin cesar, con ese mandato. ¿Una persona puede estar trabajando y orando? Sí, puede hacerlo. Porque no necesariamente tiene que hacerlo en forma audible. Lo está haciendo en su mente, en su corazón. En cualquier parte se puede orar. Tampoco se registra en la Biblia una instrucción específica sobre el estado de ánimo que se debe tener al orar. Se puede orar en situaciones de mucha tristeza con lágrimas en los ojos, y eso ocurrió con David, por ejemplo, cuando su hijo Absalón le usurpó el trono, ¿recuerdan? Y cuando tuvo que escapar de Jerusalén, ¿y cómo él iba? Él iba andando y llorando y orando. Es decir, no, algunas personas dicen, no tienes que estar así con un ánimo, con poco ánimo, con tristeza. No, sí, al contrario, cuando se está triste es donde más genuina es la oración todavía. Se puede orar con lágrimas que reflejan mucha tristeza por una circunstancia particular. Se puede orar con lágrimas de arrepentimiento y compunción, por ejemplo, como hizo Nehemías, ¿recuerdan? Lloré, dice, ayuné. Se vestían con cilicio, con una ropa áspera, con el propósito de mostrar luto y tristeza, dolor. Podían orar allí. Se podía orar también con gran alegría y gozo. Cuando estaban en circunstancias propicias, cuando Dios había respondido a una oración, ellos oraban también en acción de gracia y podían hacerlo con un gran gozo en su corazón. La misma Ana. ¿Recuerdan que dice que mi corazón se regocija en Jehová? Eso es, entonces el estado de ánimo no importa, importa la disposición de orar. En consecuencia, y ya estamos en la parte conclusiva, la oración que enseña Jesús aquí busca instruir sobre el marco, los principios rectores, los elementos que deben contener la oración que agrada a Dios. Este modelo de oración tiene como contenido esencial en su primera parte la gloria de Dios y en la segunda parte las necesidades humanas. Sin embargo, si observamos bien, se puede entender que toda la oración está relacionada directamente con Dios. Todo. ¿Por qué? Porque
cuando las necesidades humanas son satisfechas, ¿quién las satisface? Dios. Entonces el centro y el contenido esencial es obviamente en Dios. Dios se glorifica cuando provee para la necesidad de los suyos. La oración es dirigida por la palabra de Dios y busca siempre la gloria de Dios como objetivo final. En este modelo de oración, noten, y si quieren o si toman apuntes lo pueden anotar, porque es muy interesante esto. Jesús es presentado como Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Segundo, Dios es presentado como Padre. Segundo, como Santo, santificado sea tu nombre. Tercero, como gobernante, venga tu reino. Cuarto, como amo, hágase tu voluntad. Quinto, como proveedor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sexto, como Salvador, perdónanos nuestros pecados. Séptimo, como guardador y no nos metas en tentación. Y octavo, como libertador, mas líbranos del mal. O sea, 8 características de Dios tenemos consignadas allí. Al mismo tiempo, lo podemos ver como una oración relacional. ¿Por qué? Porque se trata de la relación del Padre, del Padre y los hijos. Se trata de la relación del santo con los pecadores, perdonados. Se trata de la relación del gobernante, del rey con sus súbditos, del amo con aquellos que están bajo su autoridad, del proveedor como aquellos que reciben la provisión, como el Salvador con aquellos que son salvados, la relación del que guarda con aquellos que son guardados y la relación del libertador con aquellos que son librados del mal y del pecado. Es decir, todo esto la tenemos en la oración.